bien, con esta idea nació el método Ruler hace ya cerca de 20 años, con esta idea en la que se basaba justamente en el trabajo de las 4 grandes ramas del modelo de inteligencia emocional, pero atendiendo un poquito a esa idea, ¿no? De cómo nosotros podemos, mediante este acrónimo, trabajar el reconocimiento de las emociones, trabajar la comprensión de las emociones, trabajar el etiquetado de las emociones, la expresión de las emociones y la regulación emocional, ¿no? Vamos a ir rápidamente viendo algunas de las habilidades que comprenden este acrónimo Ruler y cómo lo vamos a ir trabajando con las diferentes herramientas que vamos a ir viendo a lo largo del curso. La primera de ellas sería el reconocimiento emocional, ¿vale? Cuando hablamos de reconocimiento, la primera R de Ruler, hablamos de la capacidad que todos y cada uno de nosotros tenemos para identificar emociones en uno mismo y también identificarlos en los demás a través de la fisiología, el lenguaje corporal, la expresión facial, el tono de voz, ¿vale? Es decir, cómo podemos ser conscientes de las señales que no solo a través del vocabulario, sino a través de nuestro cuerpo y de nuestra comunicación no verbal damos ante una emoción, ante una situación determinada, ¿vale? Siguiente habilidad, la U de understanding o comprensión emocional. La siguiente habilidad estaría centrada fundamentalmente en conocer los porqués y también las consecuencias de mis emociones. Es decir, cómo es probable que yo me comporte bajo una emoción determinada. Si yo siento una emoción de vergüenza, si yo siento una emoción de celos, si yo siento una emoción de culpa, cómo es probable que yo me comporte conmigo mismo o con los demás, ¿no? Y además conocer cómo esas emociones pueden influir a su vez en el pensamiento, en el aprendizaje, en las decisiones que tome, en las relaciones que tenga con los demás y en el comportamiento que yo realice. La L de Ruler, el vocabulario, la alfabetización emocional. El ser consciente de que para que yo pueda tener conciencia en el mundo emocional, lo tengo que hacer a través del lenguaje. El lenguaje va a ser la herramienta, por así decirlo, por excelencia, que nos va a permitir conectar con nuestro mundo emocional de una manera sencilla, pero también de una manera rigurosa, ¿vale? Sabéis que los niños pequeños empiezan a desarrollar su autodiálogo pues, cuando son muy pequeñitos, a partir de los 18 meses y de los 2 años más bien, los niños ya empiezan sus primeras palabras y empiezan ya a hablar en lo que se denominaría en términos de autodiálogo. De hecho, es muy común ver a un niño jugar solito, ¿no? Pero verlo cómo está hablando y está con sus personajes o cómo está diciendo lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque el lenguaje, como bien decía Vygotsky, muchos de los que sois maestros conoceréis a este autor clásico en psicología evolutiva, decía que el lenguaje va a ser el precursor de nuestro pensamiento. Y a través del lenguaje nosotros podemos ayudarnos a pensar, a reflexionar y, por tanto, a tomar conciencia de cómo nos sentimos. Por eso, para el método Ruler, el vocabulario es una herramienta radicalmente importante porque nos va a permitir describir con precisión nuestro complejo mundo emocional. Los niños muy pequeñitos al principio usarán muy poquitas palabras, pero a medida que vayan desarrollándose y creciendo, van a ir incorporando palabras emocionales nuevas que les permitan conectar con ese mundo emocional. Y luego, por último, la regulación, es decir, la última habilidad de Ruler, ¿no? La última R, tiene que ver con la capacidad que nosotros vamos a poder tener para utilizar determinados pensamientos o utilizar determinados comportamientos para manejar nuestras propias emociones, favorecer nuestro crecimiento personal y, en definitiva, tener relaciones más saludables. Ojo, porque no todo vale cuando queremos gestionar las emociones. Obvio que si yo me meto en mi habitación porque estoy triste y me pongo a llorar y me aíslo, a lo mejor eso me desahoga. Pero si aislarme forma parte de mi única estrategia para regular mis emociones, voy a tener un problema a largo plazo. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que yo no me relacione, que me aísle, que rumie, que me meta en mí misma, que me aleje del mundo, ¿no? Y eso puede tener una repercusión importante a nivel
profesional, a nivel personal y, por supuesto, como no, a nivel social. Entonces, no todo vale a la hora de gestionar nuestras emociones. Hoy en día sabemos que hay estrategias más o menos saludables y que, de hecho, tenemos que enseñar tanto a adultos como niños a utilizar lo que vamos a considerar las estrategias más saludables a la hora de gestionar nuestras emociones.